sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmo 37:13. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Después de escribir al impío que conspira contra el justo, en el Salmo 37:12, David dirige nuestra mirada hacia el cielo. Mientras en la tierra hay planes, amenazas y conspiraciones, en el trono de Dios no existe ansiedad, incertidumbre ni temor. El contraste es extraordinario. El impío cree que controla la situación. Piensa que sus estrategias serán suficientes. Supone que nadie podrá detener sus planes. Pero David nos revela una realidad invisible para los ojos humanos. Dios nunca ha dejado de gobernar. Este versículo no pretende burlarse del sufrimiento humano, sino revelar la absoluta superioridad del gobierno de Dios sobre toda forma de maldad. Aquello que para nosotros parece una crisis fuera de control, para Dios es simplemente un episodio dentro de su plan eterno. El Señor nunca reacciona con desesperación, nunca improvisa, nunca pierde el dominio de la historia. Por eso, el creyente puede vivir con paz aun cuando el mundo parezca estar lleno de incertidumbre. El versículo dice: el Señor se reirá de él. La palabra hebrea utilizada aquí significa reír, burlarse o poner en evidencia la inutilidad de algo. No describe una risa cruel. Tampoco significa que Dios disfrute del sufrimiento del pecador. La Escritura enseña claramente que Dios no se complace en la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Aquí la risa expresa otra realidad. Es la demostración de que los planes humanos jamás representan una amenaza para el gobierno divino. Lo que provoca la risa de Dios no es la persona en sí, sino la arrogancia de quien cree que puede derrotar sus propósitos, o sea, los propósitos de Dios. Es la misma imagen que aparece en el Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No porque Dios sea indiferente, sino porque ninguna rebelión humana puede alterar su reino. El versículo continúa diciendo: porque ve que viene su día. Esta frase cambia completamente la perspectiva. Mientras el impío solo mira el presente, Dios contempla el futuro. La expresión su día hace referencia al momento en que cada persona rendirá cuentas delante del Señor. David recuerda que existe un día de justicia, un día en el que toda mentira será expuesta, toda soberbia será humillada, toda injusticia será juzgada. Esto no debe producir un espíritu de venganza en el creyente, debe producir descanso, porque significa que la justicia no depende finalmente de nosotros, depende del Dios que juzga con perfecta rectitud. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que Dios está tan preocupado como nosotros. Cuando llegan las crisis solemos preguntarnos: ¿qué va a pasar ahora? Pero Dios nunca hace esa pregunta. Él ya conoce el final desde el principio. Mientras nosotros vemos un problema, Él ya contempla la solución. Mientras nosotros observamos una batalla, Él ya conoce la victoria. Eso no significa que ignore nuestro dolor. Significa que su perspectiva es infinitamente mayor. David había visto reyes caer, ejércitos desaparecer, conspiraciones fracasar. Por eso aprendió a descansar en el gobierno del Señor. El creyente también necesita recordar esta verdad. No toda batalla requiere que nosotros intervengamos. Hay ocasiones en que nuestra mayor demostración de fe consiste en permanecer firmes mientras Dios actúa.
Cuando olvidamos que Dios gobierna, la ansiedad ocupa el lugar de la confianza. Pero cuando recordamos quién está sentado en el trono, el temor pierde su poder. La cruz parecía representar el triunfo absoluto de las tinieblas. Los enemigos de Jesús pensaban que finalmente habían logrado silenciar al Hijo de Dios. Satanás creyó haber derrotado al Mesías. Sin embargo, todo aquello formaba parte del plan eterno del Padre. 3 días después, Cristo resucitó. La piedra fue removida, la muerte fue vencida y quedó demostrado que ninguna conspiración humana ni espiritual puede frustrar el propósito de Dios. La resurrección es la respuesta definitiva al Salmo 37:13. Dios nunca perdió el control. Todo ocurrió conforme a su plan redentor. En Cristo encontramos la certeza de que nuestra vida tampoco está gobernada por el caos. El mismo Señor que dirigió la historia de la redención dirige también nuestra historia. Desde la perspectiva de la palabra de fe, esta verdad fortalece nuestra confianza para declarar que las promesas de Dios permanecen firmes. No caminamos guiados por el miedo a las circunstancias, sino por la convicción de que Cristo reina y su victoria garantiza nuestro futuro. Algunos versículos relacionados. Isaías 46, 9 y 10. Yo soy Dios, que anuncio lo porvenir desde el principio. Salmo 2, 1 al 4. El que mora en los cielos se reirá. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunos ejemplos bíblicos. La Torre de Babel terminó frustrada por Dios. Los hombres intentaron establecer un reino independiente del Señor, pero Dios confundió sus lenguas y dispersó sus planes. Génesis capítulo 11. Amán preparó la destrucción de Mardoqueo. Mientras Amán planeaba su victoria, Dios ya estaba preparando su caída y la liberación de su pueblo. Esther capítulo 6. La crucifixión de Jesús se convirtió en la victoria de Dios. Lo que parecía la derrota del Mesías terminó siendo el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Hechos capítulo 2 y Colosenses capítulo 2. Ahora, quiero ayudarle. 3 consejos prácticos. Primero, recuerde quién gobierna la historia. Las circunstancias cambian, pero el trono de Dios permanece firme para siempre. Segundo, no tome decisiones dominado por el temor. La fe madura nace cuando descansamos en la soberanía y fidelidad del Señor. Tercero, espere la justicia de Dios con paciencia. No necesita responder con venganza cuando sabe que el juez perfecto actuará en el momento oportuno. Reflexión. ¿Estoy permitiendo que las noticias, las crisis o las amenazas gobiernen mis pensamientos? ¿He olvidado que Dios sigue sentado en su trono? ¿Descanso realmente en que el Señor conoce el final desde el principio? Cuando nuestra mirada permanece fija en las circunstancias, el temor crece. Pero cuando levantamos los ojos hacia el trono de Dios, recordamos que ninguna fuerza del mal puede sorprender al Rey del universo. La paz no nace de entender todos los acontecimientos. La paz nace de conocer al Dios que gobierna todos los acontecimientos. Hagamos esta declaración. Declaramos que nuestro Dios reina por los siglos de los siglos. Ningún plan del enemigo podrá frustrar los propósitos que el Señor ha establecido para nuestra vida. Vivimos con confianza
porque Cristo está sentado en el trono y su reino jamás será conmovido. Rechazamos el temor, la ansiedad y la desesperación. Descansamos en la fidelidad de nuestro Padre, sabiendo que Él conoce el final desde el principio y cumple cada una de sus promesas. Muchas bendiciones para todos.